Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Pregúntanos, donde haremos lo posible por responder las dudas que todos ustedes nos han hecho llegar en los últimos días. Hola a todos. Efectivamente, hemos recopilado algunas de las preguntas que nos habéis enviado y, bueno, intentaremos responderlas todas, pero es verdad que algunas son un poco más específicas y nosotros no lo sabemos todo. De hecho, parte de la ciencia consiste en comunicarse con otros científicos para aprender también y conocer esas cosas que no sabemos. Entonces, intentaremos buscar expertos que nos puedan ayudar a responder algunas de las preguntas que no hemos sido capaces nosotros. Entonces vamos a ir platicando, vamos a ir respondiendo sus preguntas y bueno, arrancamos. Corre y se va, como en la lotería. Vamos allá. La primera pregunta nos la hace Marta y nos dice, ¿cómo funciona el día a día de un investigador o una investigadora? Bueno, Uriel, ¿cómo funciona tu día a día? Bueno, ¿antes de la pandemia o después de la pandemia? Antes me despertaba, digo, en la mañanita, dependiendo del día, 6, 7, 8, y bueno, uno se levanta, va al instituto y bueno, nosotros que trabajamos en cosas más teóricas, que no tenemos un laboratorio, llegas a tu oficina y te sientas y la idea es que hay algo en lo que estás trabajando, un proyecto en el que tienes que hacer alguna cuenta, en el que estás haciendo alguna simulación y bueno, desde afuera lo que parece es que nos sentamos en un computador, escribimos un rato, luego nos paramos, a veces no sabes qué está pasando, entonces te enojas, te lamentas, luego se te ocurre qué era lo que estaba pasando, regresas al computador y así. A veces vas al pizarrón porque tienes que escribir algo, a veces no se te ocurre qué hacer y entonces vas y le preguntas a tu jefe o a tu compañero de oficina o a tu colega. En algún momento hay que comer, entonces pues también comemos ahí. Eh, y bueno, ahorita que estamos todos encerraditos en casa, todas esas cosas se condensan aquí en el cuarto nada más, y uno se despierta, come, se sienta, le hace así a la computadora, escribe en un cuaderno, le hace así a la computadora otra vez, y bueno, eso es para mí, no sé cómo sea para ti, Irene. Bueno, yo ahora que toda mi actividad también de investigación es computacional, me ocurre más o menos como a Uriel. O sea, pasamos la mayor parte del día delante de un ordenador, sea programando, analizando datos o leyendo artículos. Entre medias, y más teniendo en cuenta que vivimos en Italia, pues hay un montón de cafés. Entonces, bueno, pues trabaja un poquito, te levantas, tomas café, sigues trabajando y así. Pero en realidad parte de la tarea de investigación implica mucho eso, como dice Uriel, hablar con tu jefe, supervisor o compañeros o colaboradores. Entonces, bueno, pues hacemos reuniones, discutes resultados y eso, digamos, es la rutina diaria. Sí que es verdad que cuando en la tesis sí hice experimentos y entonces ahí con los experimentos la rutina es un poco menos flexible porque, claro, el laboratorio es muy exigente en cuanto al tiempo. Un experimento en un laboratorio puede durar mucho y normalmente exige que estés pendiente de él mucho más que un experimento en un ordenador, ¿no? Una simulación nos permite que mientras el ordenador esté trabajando, pues nosotros podamos estar haciendo otra cosa y no estar a lo mejor tan pendientes. Un experimento exige mucho más la presencia en general de los investigadores. Entonces, las horas pueden ser de entrada y salida muy aleatorias, luego tienes que compartir laboratorio con otras personas, con lo cual muchas veces te tienes que poner de acuerdo. Entonces sí que, digamos, en general en la investigación es un trabajo que tiene un horario muy flexible para lo bueno y para lo malo. Entonces, para lo bueno, porque si queremos, somos gente porque se nos pega más la sábana o trabajamos mejor de noche, pues no pasa nada, nadie nos dice nada por llegar al trabajo a las 11, si luego nos vamos tarde a las 10 y al final hemos trabajado y a nadie le importa. Pero también es para lo malo, porque si tienes una fecha límite de entrega, lo que sea, o lo que he dicho, un experimento, ahí te puedes tirar todas las horas del mundo y hasta que termine. Entonces, es así. Pero no por eso es malo, es decir, también la flexibilidad nos da, pues, poder tomarte tu café con tus compañeros, comer. Lo bueno que tenemos, por ejemplo, en SISA es que tenemos un comedor
coincidimos todos, es decir, entonces es el momento en el que no solo ves a tus compañeros con los que trabajas en tu oficina, en tu proyecto, sino que, por ejemplo, Uriel y yo, que no trabajamos nada, no tenemos nada en común en nuestro trabajo, pues nos vemos allí, hablamos y vemos un montón de gente de otras áreas. Y bueno, hacemos bastante, lo que hacemos es la vida allí en el centro de investigación. Bueno, Valentina nos pregunta, ¿cuál es el átomo más importante? Es una pregunta muy interesante. Muy interesante, muy difícil de responder. Sí, en un principio estábamos pensando que, bueno, todos los átomos son importantes, todos son muy bonitos, todos están ahí, todos hacen algo, pero, bueno, esa respuesta es casi como no dar ninguna respuesta. Entonces nos pusimos a pensar y decidimos hablar de dos átomos. El primero que les voy a contar, del que les voy a contar es el hidrógeno, que es este que tenemos acá. Y es el átomo más sencillo que se puede formar. Y yo digo que es el más importante porque cuando uno hace cuentas sin fijarse en mucho en las características particulares de cada átomo, hay veces que basta con pensar que todos los átomos son hidrógeno y ya. Y además, en la evolución del universo, al principio todos los átomos, o sea, antes de que hubiera átomos, lo único que había eran protones y electrones por ahí dando la vuelta, volando muy rápido y chocando entre sí. Y apenas el universo se empezó a enfriar un poquito, el primer átomo que se condensó fue este acá, el hidrógeno. Y bueno, uno puede ver que haciendo chocar distintos átomos de hidrógeno, se pueden construir otros átomos hasta el hierro, más o menos. Entonces uno puede ir como, de alguna manera, si uno tiene suficiente energía, el hidrógeno sirve como bloque de construcción de átomos más grandes en cosas como estrellas y objetos así del universo más complicados, ¿no? En mi caso, yo he elegido el carbono. El carbono es un átomo un poquito más complejo que el hidrógeno y un poquito más grande y tiene la capacidad de enlazarse muy fácilmente con otros átomos. En concreto, esto hace que sea capaz de enlazarse con otros átomos de carbono también y formar cadenas. Esas cadenas constituyen la base de los que se llaman compuestos orgánicos. Es decir, son las moléculas que son la base de la vida. Es decir, que forman el cuerpo humano, las plantas, los animales, todos los organismos vivos están, la mayoría de la materia que tenemos en nuestro cuerpo está basado en átomos de carbono, está formado a través de átomos de carbono. Entonces podría considerarse desde el punto de vista de los átomos, pues como ladrillos para construir moléculas más grandes, más complejas, a partir de las cuales se construye la vida. Podemos decir que son un poquito análogos en realidad. Uno es, digamos, fundamental para el universo a lo grande, para construir, hace falta un átomo de hidrógeno tan pequeñito para construir otros elementos, para construir galaxias. Estrellas, galaxias. Y hacen falta los átomos de carbono pues, para construir plantas, animales, personas. La siguiente pregunta nos la hace Andrés y nos pregunta si los investigadores, como nosotros, también tienen docencia en la universidad. Bueno, pues algunos sí y algunos no. Es decir, la labor de investigación obligatoriamente no está enlazada con la docencia, pero está muy relacionada. Entonces, al final depende mucho de qué país, qué universidad, qué centro está para eso, para ver si los investigadores también damos clase o no. Es decir, todos los investigadores que trabajan en una universidad, bueno, no todos, todos los profes de universidad son también investigadores. ¿Eso es verdad, Uriel? En México no. En México hay algunos profesores que no tienen plaza como investigadores. Y también, bueno, o sea, sí, creo que al final es una respuesta que depende mucho del país y de la situación. Por ejemplo,
yo como estudiante de doctorado en la CISA, que es ya una escuela superior, donde lo que hay son estudiantes de doctorado para arriba, pues yo no tengo mucho a quien darle clases, ¿no? En cambio, amigos míos que también están haciendo doctorado, pero en una universidad donde hay muchos otros estudiantes que están haciendo apenas el curso de universidad, digamos, el grado, el pregrado, ellos muchas veces tienen que dar clases, sea como asistentes o como profesores incluso titulares. eh, y bueno, sí, al final depende, la respuesta concreta es que depende de dónde y de cómo. Claro. Sí, en España igual. En España hay estudiantes de doctorado que los que están en la universidad sí pueden dar clase, algunos sí y otros no. En mi caso, yo no, por ejemplo, yo no pude hasta que fui doctora y entonces cuando fui doctora ya la normativa sí me lo permitía. Pero depende muchísimo de cada caso particular. Sí que es verdad que nosotros pensamos que la labor de un investigador de alguna forma no tiene que estar 100% ligada con la docencia como tal, es decir, con dar clases, pero de alguna forma tenemos una responsabilidad de transmitir a la gente en lo que estamos trabajando, puesto que nuestra financiación, es decir, el dinero con el que nosotros investigamos, se paga con los impuestos de todo el mundo. Entonces, la gente tiene derecho a conocer en qué se invierte ese dinero, qué hacemos con él y qué estamos descubriendo. Entonces, por eso también, aunque no demos clases, muchas veces estamos involucrados en actividades como de divulgación. No sé, si Briel, ¿tú quieres explicar un poco lo que hacemos en CISA? Sí, en CISA tenemos un programa en el que invitamos a clases de escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Eh, y estos muchachos vienen a visitarnos en el instituto, les damos un paseo por las instalaciones, les platicamos un poquito qué hacen, qué hacemos nosotros, y en algún momento les damos una conferencia con uno de los investigadores ahí que busca explicar su trabajo pensando en la edad de los niños que van ahí a visitar, digamos. O sea, ese es uno de los proyectos que tiene CISA y tiene otras actividades. Y, y bueno, sí, esa es otra de las cosas que no es exactamente docencia, pero de alguna manera es, como dices tú, transmitir el conocimiento. Yo quería agregar que los investigadores también tienen una motivación extra para dar clases, porque al menos en muchas universidades es la manera más fácil de conocer estudiantes que quieran hacer la tesis contigo, que es un proceso, digamos, también de transmisión de conocimiento, pero mucho más personal, y probablemente hablemos de él más al rato. Pero bueno, dar clases es una manera muy eficiente, no sé, no puedo decir que es la única, pero es una manera de que los estudiantes que están haciendo la universidad y que en algún momento van a tener que hacer la tesis, te conozcan, ¿no? Entonces, creo que dar clases para los investigadores, sobre todo para los investigadores ya de nivel más alto, tal vez no sea una obligación, pero por lo general es algo que buscan hacer. Podemos pasar a la siguiente pregunta, tal vez. Martina nos pregunta, ¿qué te hizo decidirte sobre el tema de tu tesis? ¿Cómo decidiste el tema de tu tesis? Una pregunta bonita. Sí. Bueno, en mi caso, no es algo que pudiera decidir al 100%. Es decir, cuando hacemos la tesis, es un trabajo, el primer trabajo que hacemos como investigadores, aunque también estamos a la vez formándonos, pero eso quiere decir que recibimos, o sea, tenemos un contrato de investigación o una beca, y ese contrato o beca puede ir ligado a un proyecto o no. Entonces, en mi caso sí estaba ligado a un proyecto, con lo cual yo cuando, digamos, yo solicité trabajar en un proyecto que ya estaba creado. Entonces, ese proyecto era sobre los microgeles, que son unas nanopartículas hechas de polímero, y era el investigador principal que tenía ese proyecto, él investigaba en esto y sacó un contrato para hacer la tesis. Y entonces yo me interesaba ese tema
Lo pedí y me lo concedieron. Y entonces ahí es cuando empecé a hacer la tesis. Entonces, el proceso cuando vas a hacer la tesis, bueno, piensa no solo en qué te gustaría hacer, sino en qué puedes trabajar. Entonces, siempre pues, vas buscando pues, qué opciones hay o financiación para mí y yo me invento el proyecto, o qué proyectos hay ya que están en marcha y que pueden hacer, o sea, pueden contratarme a mí o darme una beca para que yo investigue. En el caso de la CISA, mi caso, el, el entorno es un poquito distinto porque uno entra y tiene un año de cursos en donde no has escogido todavía el tema de tu tesis, por lo general, y en ese año empiezas a hablar con los profesores y, y alguno de esos al final del año, entre que tú decides si te gusta trabajar con él y en qué tema está trabajando. Digamos que en este año de cursos vas conociéndolos a todos, vas viendo qué están haciendo, eh, cómo es su estilo de trabajo. Y bueno, en mi caso, yo empecé a trabajar con uno de mis profesores que me dio una materia muy importante para el, para el entendimiento al nivel de la física teórica de las partículas fundamentales y él trabaja sobre un tema que me interesaba y me interesa y, y decidí, le pregunté si podía ser su estudiante y me dijo, bueno, léete estos artículos, piensa en esto y hablamos dentro de unas semanas y bueno, hablamos y me gustó el proyecto y bueno, al final fue, como dice Irene, la tesis, como es todavía un proceso formativo, pues no puedes agarrar un tema así muy de la nada, porque a veces ayuda a que haya alguien que sepa, ah, mira, este tema es interesante, este tema está moviéndose, este tema puede salir en 2 años o en 3 años. Y eso ahí es donde juega un papel muy importante el asesor. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Bien, Markel nos pregunta, ¿es cierto que nunca nos tocamos? Entonces, ¿cómo sentimos? ¿Cómo están hechos los objetos si sus componentes no se tocan entre sí? Esta Muy profunda. pregunta sí, esta pregunta es muy profunda, casi filosófica, y bueno, al final uno pensaría que acá nada más querían jugar con nosotros porque pues uno sabe que nos tocamos, ¿no? Tú puedes agarrar tu mano y hacerle así y decir, yo estoy tocando algo, ¿no? El asunto, lo que dicen a veces es que los átomos de los que estamos hechos tienen muchísimo espacio vacío entre sí. Y más aún, los átomos, como vimos en la imagen de antes del protón, del átomo de hidrógeno y de carbono, todo lo que tienen afuera son electrones que tienen carga negativa. Y como sabemos que las cargas opuestas se repelen, si yo tengo electrones en la cascarita de un átomo y electrones en la cascarita de otro átomo, incluso si esta imagen es un poco simplificada, podemos imaginarnos que va a haber una repulsión muy fuerte entre las paredes de estos dos átomos, ¿no? Eh, Aquí eso es lo que nosotros ya a nivel macroscópico como personas sentimos como la imposibilidad de atravesar un objeto, ¿no? Y no sé, la otra cosa es que también, a pesar de que todos los átomos que nos componen tengan mucho espacio vacío, eh, la luz no nos puede atravesar porque la luz no la podemos pensar como una onda y esa onda tiene una longitud sobre la que oscila y entonces objetos más pequeños de esa longitud, digamos, espacios más pequeños de esa longitud no la van a dejar pasar, ¿no? Es como una analogía, podemos pensar en un colador y si pones un colador muy finito, lo que le pongas ahí no va a alcanzar a pasar y va a parecer casi como una olla, ¿no? Como un pozo, no sale, ¿no? Pero bueno, hay que pensar cómo estamos hechos, es una respuesta que Irene puede responder un poquito mejor. Bueno, yo sigue siendo una respuesta complicada, o sea, una pregunta complicada en el sentido de que, como dice Uriel, ¿qué es tocarse? Es decir, los componentes de los que estamos hechos se tocan. Quizá tocar, el verbo tocarse aplica a las personas, o sea, a nosotros, a seres, es lo que llamamos macroscópicos, ¿no? Es decir, de nuestro tamaño. Pero cuando nos movemos a lo microscópico, a partículas muy pequeñas, a átomos o moléculas, quizá ya nosotros hablamos más de interacciones.
Es decir, cómo se relaciona una molécula o un átomo con otro átomo. Entonces, como dice Uriel, ¿no? Tú puedes, si hay una repulsión, pues una partícula aquí, una partícula acá, hay una repulsión, pues no se quieren tocar. Hay una atracción, se pegan. Entonces, ¿se tocan o no se tocan? Nosotros no hablamos más de en qué modo interaccionan. Y si, aunque no un átomo no esté tocando al otro, sí, pueden estar juntos y pueden formar moléculas más grandes. Entonces, al final, aunque, digamos, se mantienen unidos, aunque no estén pegados. Y de esa forma es como se construyen las moléculas y las estructuras más complejas que al final forman los seres vivos y, bueno, el universo en general. Entonces, no hace falta que los átomos se toquen para poder construir, o que esos elementos se toquen para poder construir elementos mayores. Sí, y bueno, aquí igual y ahorita hablamos un poquito más de eso, pero nuestra descripción de los bloques fundamentales de la materia, digamos, de las partículas más chiquitas que puedes llegar a estudiar, estas partículas son puntuales, o sea, realmente no son pelotitas, sino son como el límite de una pelotita cuando se va haciendo chiquitita y como ya no tiene, o sea, ya no ocupa un espacio, sino que es nada más un solo punto, incluso desde ahí pensar en que las cosas se toquen ya no tiene mucho sentido, porque para tocarse deberían de ser exactamente el mismo punto. Entonces, sí, el tocarse, creo que la manera, o bueno, lo que diríamos nosotros es que es un concepto macroscópico, ¿no? Es algo que nosotros como objetos podemos experimentar, pero a nivel muy microscópico deja de tener sentido.